¿Sabe usted cuánto vale un cerdo en Colombia? Sí, un animalito ya crecidito, un cerdito, un animal. ¿Sabe cuánto vale un cerdo en Colombia? Cuesta aproximadamente 700.000 pesos. ¿Sabe cuánto valen 2.000 cerdos? Aproximadamente 1.400 millones de pesos. Esto para muchos de nosotros es mucho dinero. Querido hermano y amigo, tenga usted muy buenos días. Acompáñenme a observar en la Biblia la historia de los cerdos o la historia más bella. Permítanme orar e iniciamos. Vamos a estar en Lucas capítulo 8 y versículo 26. Oramos. Padre, muchas gracias Señor por mis hermanos y amigos que a esta hora nos observan en el canal de YouTube. Te damos muchas gracias por tanto cuidado y amor y te rogamos Señor que hables a nuestras vidas por medio de tu evangelio. Estamos muy agradecidos contigo porque moriste por nosotros en la cruz y resucitaste para darnos vida eterna también, Señor. En ti confiamos y esperamos. Amén. Bien, muy buenos días una vez más. Si observamos la escritura allí en Lucas capítulo 8, vamos a poder ver lo que el título de este devocional lleva allí. Dice el endemoniado gadareno, pero el título que le he puesto es La historia de los cerdos o la historia más bella. En el versículo 26 vamos a comenzar a ver qué nos dice la escritura, qué nos está diciendo allí la palabra. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Aquí estaba Galilea y en la ribera opuesta estaba la tierra de los Gadarenos. Bien, los estudiosos nos dicen que era la tierra de Gerasa o Gersa, era un área que pertenecía a Gadara y por ende el evangelista y los evangelistas, Lucas y los otros evangelistas también nos van a decir que llegó a tierra de los Gadarenos. Por eso nosotros vemos allí el endemoniado Gadareno. ¿Sí? Lo cierto es que en este lugar al cual ellos llegan, recordamos lo que pasó en nuestro devocional anterior, una tremenda tormenta, y ellos llegan allí a la tierra de los Gadarenos y llegan a un lugar donde hay acantilados, donde hay muchos acantilados rocosos y también hay tumbas abandonadas. ¿Sí? Ese es el escenario que tendremos para nuestro devocional. Vamos a ver qué pasa allí. En medio de que habían unos acantilados rocosos muy grandes, allí donde pega el mar muy fuerte, y también hay tumbas abandonadas. Observen conmigo el versículo 27, porque esta historia es bien especial. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y mire lo que nos describen de este hombre. Endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ah, ya vemos, ¿no? La historia geográfica nos dice que allí habían acantilados rocosos y que habían tumbas abandonadas. Y aquí la Biblia nos está diciendo que este hombre estaba endemoniado, que no vestía ropa, que no moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Lo cierto es que el versículo 29 nos va a decir algo también acerca de este hombre, algo tremendo. Dice, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que estaba apoderado de él. Y mire lo que dice este hombre. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos, o sea, era enviado, era llevado por el demonio a los desiertos, a estos lugares, a estos acantilados, a estos lugares donde habían tumbas abandonadas. Tenía una fuerza sobrenatural. No podía atarse a este hombre. Vivía entre sepulcros, nadie podía llevar a este hombre, nadie le podía atar. Era un hombre peligroso, sí, y tenía una fuerza sobrenatural. Era expulsado lejos de la civilización y él estaba allí. Pasa algo en el versículo 28. Leámoslo juntos. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es impresionante lo que este hombre dice. Él lanza un gran grito y va a decir dos nombres de Dios. Su nombre humano, Jesús, este hombre no era un simple loco.
Este hombre, los demonios le daban a conocer la identidad verdadera del Hijo de Dios. Y parece que allí cuando dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Parece que este hombre hubiera leído Mateo 1:21, donde nos dicen cuál es el nombre del Señor, del Hijo de Dios, Jesús. Parece que este hombre tenía un conocimiento especial y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y va a añadir algo, el nombre de la deidad, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. Este hombre parece que conociera la escritura allí en Génesis cuando nos habla del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué podemos decir de este hombre? No era un simple loco, era un hombre completamente dominado, con un conocimiento sobrenatural de Dios. No era simplemente un loco. Estos demonios le hacían conocer la identidad verdadera del Hijo de Dios. Tremendo esto, ¿verdad? Pero algo más dice, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué sobrevino al demonio este temor tremendo? La clave la vamos a encontrar en el versículo 31. Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El Señor Jesús antes ya les había preguntado, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque somos muchos. Algunos estudiosos y algunos hermanos piensan que eran 6,000, otros muchos más. Legión, somos muchos. Más bien vamos a quedarnos con lo que la escritura nos dice. Eran muchísimos demonios en este hombre. Y dice cómo se llaman. Y le rogaban que no les mandase al abismo. ¿Qué es el abismo? Es el lugar de perdición al cual están destinados los espíritus malignos por toda la eternidad. Eso lo vamos a observar mejor allí en el libro de Apocalipsis. Pero ese era su temor, que ellos fueran destinados al lugar de perdición de una vez. Entonces aquí pasa algo extraño, aquí pasa algo que por lo cual comencé a decirle la historia de los cerdos. Marcos nos va a decir que eran 2,000 cerdos y mire lo que pasa en el versículo 32 y también en el versículo 33. Nos dice la escritura, había allí un hato de muchos cerdos, Marcos nos dice que 2,000, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí encontramos algo que la escritura nos dice que les dio permiso. La pregunta es, ¿fue ético? ¿Podríamos acusar al Señor Jesucristo de destrucción de bienes ajenos? Como lo conocemos aquí en esta parte de nuestro Colombia, de daño en bien ajeno. ¿Podríamos acusar de este delito al Señor Jesucristo? No. ¿Por qué calculé al principio el valor de esos 2,000 cerdos? 1.400 millones de pesos aquí estaban en juego. Es una cifra grande, ¿verdad? Debemos tener en cuenta y debemos observar lo que dice el versículo 33. Los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Tenemos que tener en cuenta por lo menos dos cosas muy importantes. Número uno, los demonios y no el Señor provocaron la destrucción. Los demonios y no el Señor provocaron la destrucción. Número dos, no es Dios responsable de ninguna clase de mal. Dios, nuestro Dios eterno, el dueño del cielo y de la tierra y el dueño del universo, no es responsable de ninguna clase de mal. Es más, la escritura nos dice que Él no es tentado por el mal, ni hay maldad alguna en Él. No, Él no es tentado por el mal y no es responsable de ninguna clase de mal. Dice, el hecho de que Cristo permitiera esto no arroja sobre Cristo responsabilidad alguna. El hecho de que Cristo permitiera esto no arroja sobre el Señor responsabilidad alguna. Observemos el caso de Job también. No arroja responsabilidad sobre Cristo, pero sí saca lo que hay en el corazón del ser humano. Y aquí en este devocional, en esta mañana, vamos a observar una pequeña radiografía de lo que hay en el corazón del ser humano, sí, de lo que hay en tu corazón y en el mío, sin Dios. Eso es el mal.
Vamos a mirar una radiografía, vamos a ver qué hicieron estos hombres, vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y vamos a observar qué hay en el corazón del hombre. Es más, Dios no es el responsable de esto que sucedió acá, 1.400 millones de pesos perdidos, podríamos decirlo hoy, pero vamos a ver más bien una radiografía del corazón del ser humano, de su corazón y el mío sin Dios. Vamos a ver el versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y los campos. Estos hombres, al ver lo que había sucedido, lo que hicieron fue huir. Ellos huyeron. Ustedes recuerdan y se les parece esta historia de huir de Dios, de huir de la presencia de Dios. Ahí estaba Jesucristo. Ahí estaba el Señor, el Dios eterno con sus 12, haciendo su obra, mostrando su misericordia para con un hombre, pero ellos huyeron. ¿Se parece algo esto? ¿Se le parece algo en Edén? Cuando Adán le responde a Dios que huí de ti. Y también cuando Caín dice, ¿ahora qué haré? Voy a huir de tu presencia. ¿Recuerda esto? Ese es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano por lo general huye de la presencia de Dios. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Y mire cómo estaba este hombre, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Lo que el Señor nos dice y lo que la Escritura nos dice es que vieron a este hombre libre, libre de los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Qué mejor puede ser esta situación para el ser humano? Ver a otra persona libre, sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal, pero ellos no se alegran de esto. Eso pasó para ellos como si nada. No les causó mayor cosa que temor y miedo. Entonces no se alegran por el bienestar del hermano. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Caín y Abel? Lo vimos el domingo en la enseñanza, queridos hermanos. Si usted está mirando este video, usted puede mirar el video de nuestro último domingo. El hermano Miguel Brigar nos lo explicó de una manera muy clara. ¿Qué hace Caín cuando le preguntan por su hermano? Dice, ¿es que acaso soy yo la niñera de mi hermano? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Ellos no se alegraron del bienestar de su hermano. Caín tampoco se alegró de la ofrenda que trajo su hermano y de cómo Dios aceptó la ofrenda de su hermano. Es una situación de nuestro corazón sin Dios. Cuando vemos al hermano sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal y no nos alegramos, por eso más bien tenemos miedo. Y aquí nos va a decir lo tercero, y tuvieron miedo, a consecuencia del pecado. ¿Y qué dijo Adán cuando fue buscado por Dios? Dijo, tuve miedo y me escondí. Miedo y vergüenza, consecuencias que vienen en nuestra vida por causa del pecado. Eso fue lo que hicieron estos hombres, fue lo que tuvieron estos hombres en el versículo 36. En el versículo 35, perdón, al final dice, y tuvieron miedo. Estamos recordando a Adán, estamos recordando a estos hombres. Tuvieron miedo cuando ven al Salvador hacer su obra. Número 36, versículo 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Los que habían visto le contaron a los otros también cómo había sido salvado el endemoniado. No es necesario ver milagros para creer, no. Lo más maravilloso es que nosotros podemos creer sin ver. No es necesario ver milagros para creer. Mire, estos hombres estuvieron ahí, estuvieron viendo este gran milagro, estuvieron viendo que lo que no pudieron hacer las cadenas, que lo que no pudo hacer esos grillos, que lo que las personas no podían hacer por causa de estos demonios, Dios lo pudo hacer. Vieron milagros con sus ojos, vieron las maravillas de Dios. Y estos hombres no creyeron, porque inmediatamente el versículo 37 nos va a decir, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Y esto es lo más triste. Es la historia de los cerdos. Hasta aquí termina la historia de los cerdos.
Termina la historia de los cerdos con la parte más triste de este pasaje, de esta porción bíblica. Dice que estos hombres, toda la multitud, aun los que vieron el milagro, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos. Es algo muy triste. Nos va a decir la escritura que pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Jesús entrando en la barca se volvió. ¿De qué tenían temor? ¿De que su hermano estuviera bien, sentado en su juicio cabal? ¿Tenían temor ellos acaso de un riesgo? ¿Tenían temor acaso de haber perdido esos 1.400 millones de pesos y que de pronto lo demás también se echara a perder? ¿De venir a Cristo y tener riesgos? ¿Acaso hemos tenido temor de esto y le decimos tal vez al Señor, vete de acá, márchate de aquí, no quiero estar contigo? Hay un riesgo de los bienes materiales, porque hay un riesgo de perder la universidad, porque hay un riesgo de perder el deporte que más amo, porque hay un riesgo de perder mi novia, mi comodidad, de que pueda perder mis convicciones, que pueda perder mis amigos. Hay un riesgo. Y entonces le digo al Señor, vete de aquí, márchate. El Señor se volvió y se fue. Independientemente de cómo se pudiera poner el mar, recordemos que venían de pasar una tempestad, el Señor se fue, se volvió. Márchate sin mí, fue lo que le dijeron estos hombres. Qué triste pasaje, ¿no? Por 1.400 millones de pesos no permitieron que el Salvador estuviera en sus tierras. Pero el Salvador hizo algo maravilloso. Hasta aquí tenemos la historia de los cerdos. Tenemos unos minutos para ver la historia más bella. Está detrás de la historia de los cerdos, está la historia más bella. Que aun cuando ellos, por temor a perder su familia, sus bienes, su estudio, su novia, su comodidad, sus amigos, a tener en cuenta el qué dirán, y al decir, márchate de aquí sin mí, detrás de esa historia de los cerdos hay una historia más bella. Detrás de la historia de rechazar a Cristo, de que venga a tu hogar, de que tu Cristo pise tus tierras, de que Cristo pise tu ciudad, de que Cristo vaya y muestre su poder en más acciones, Él está para darnos a conocer la historia más bella. Mira la historia más bella, está en el versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Él le decía, Señor, yo sí quiero estar contigo, ¿puedes llevarme contigo? Yo no me quiero apartar de ti, yo quiero estar contigo siempre, Señor. Yo quiero aprender a vivir a tu lado, yo quiero saber más de ti, Señor. ¿Puedo estar contigo, Señor? ¿Me permites? Yo te ruego, Señor, estar contigo. Yo no me quiero separar de ti jamás. Si usted ya me hizo libre, yo no quiero estar sin ti nunca. Señor, ¿puedo estar contigo? Y mire la respuesta del Señor. Pero Jesús le despidió diciendo, Jesús le dijo, no. Bueno, creo que Jesús estuvo con él espiritualmente siempre y él creo que está en el cielo hoy. Pero él le despidió y le dijo, no. Pero le dice en el 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y mira lo que sucede. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sabe qué dicen otros evangelios? Por Decápolis, 10 ciudades unidas, y él fue por esas ciudades predicando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Después vamos a ver el escenario de viajes de misioneros, vamos a ver el evangelio en estas ciudades, pero lo más importante, queridos hermanos y amigos, es que él aprendió a obedecer antes que a decir, aquí estoy con Jesús. Él fue más allá y como Jesús le dijo, no, vuélvete, haz otra cosa, te tengo con otro propósito, él fue obediente y obedeció. Hermanos, de aquí aprendemos que es más grande la obediencia que mis propios deseos. Y él le rogó, y estoy seguro que él estuvo siempre con el Señor Jesús, pero adicional a esto, él obedeció, él fue más allá. ¿Por qué? Porque en la historia de los cerdos,
le ruego a Jesús que se marche de mí. En la historia más bella le ruego que me deje estar con él. En la historia de los cerdos soy preso del miedo y la vergüenza y del temor. En la historia más bella publico cuán grandes cosas Jesús ha hecho conmigo. En la historia de los cerdos el valor de las cosas es más importante. En la historia más bella el valor de las personas es más importante. En la historia de los cerdos tengo límites para con Dios. No obedezco su voluntad y mucho menos su palabra. En la historia más bella le entrego todo a Él. Le obedezco su voluntad y miro su palabra, obedezco lo que Él me dice. Él le dijo: no, vuélvete a tu casa, cuenta aún cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. En la historia de los cerdos tengo propósitos temporales y egoístas. En la historia más bella tengo propósitos eternos y comunes. Queridos hermanos, que podamos estar viviendo no en la historia de los cerdos, donde le digo a Jesús: váyase de aquí. Más bien vivamos en la historia más bella, la de este ex endemoniado que le dice: yo quiero estar contigo siempre. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor Jesús. Quiero estar contigo siempre, Padre, y adicional a eso, obedecer tu voluntad, publicar cuán grandes cosas tú has hecho conmigo, hoy, mañana y siempre. Padre, te doy gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo devocional en Lucas 8 y versículo 40. Bendiciones.